Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales, Shabbat Shalom. Hoy quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, a nuestro Rey Yehoshua HaMashiach, el que nos brinda la oportunidad de estar nuevamente con ustedes de Shabbat en Shabbat, de Rojo Desh en Rojo Desh y de fiesta en fiesta, tiempos señalados. Así que la bendición al Creador y la bendición a nuestro Rey Yehoshua HaMashiach por regalarnos un día más, un tiempo de estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a ver la parashá titulada Cuando entres a la tierra, y es Ki Tabot el Eretz. Y vamos a ver el libro de Números, capítulo 15, desde el 1 al 41. Vamos a ver también Jeremías, capítulo 17, y Salmos capítulo 109, Tejilín, Primera de Juan, el Brit Hadashat, capítulo 2 verso 1 y el capítulo 3, verso 24. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores, como lo es nuestra estimada amiga y amiga El Moreano Morales, su esposa la Moral Araceli de Morales, también al cuerpo de Morín de la Quejilá de Yehoshua, que también hacen su aporte, y a nuestra Jot Blanca Rodríguez, que es la persona que está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Recuerde que estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Somos una comunidad en línea registrada debidamente en los Estados Unidos, en California, como Asamblea Alfa y Omega. En internet usted no puede conseguir con el nombre de Congregación El Yo Soy. Y que hacemos todo a través de la plataforma Radio Shalom. Usted se puede hacerse miembro activo para poder disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, estamos en WhatsApp, estamos en Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchutó, Leolam Bae, escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero. Y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, como dije, vamos a ver el capítulo 15 del libro de Bamidbar. Y comienza con, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel cuando hayas entrado a la tierra de vuestra morada que yo os doy, de la vacada del rebaño hagáis ofrenda ígnea a Jehová de sacrificio, por expresar voto y voluntad en vuestras fiestas solemnes por olor que apacigua a Jehová. Cuando nosotros vemos todos los eventos que están sucediendo en el libro de Números, Bamidbar, recuerden que el padre estaba molesto y había enviado una plaga porque dieron un mal informe, dieron una queja delante de él, tanto que desagradó que Moisés y Aarón tienen que intervenir, Josué y Caleb también tienen que intervenir, mas sin embargo el Padre envía una plaga a las personas que dieron un mal informe, es decir, un juicio. Y cuando ya sucede el evento, lo primero que hace el Padre es conectar cielos y tierra. ¿Por qué cielos y tierra? A través de las ofrendas. Porque es la manera de estar en armonía con el Creador a través del tabernáculo. Y que lo que el Padre está tratando es de tener, digamos que una comunión con su pueblo. Y que el testimonio para ellos sería la nube arriba del tabernáculo, que siempre iba a estar permanentemente los ojos allí con su pueblo. Y vemos las diferentes ofrendas que el Padre menciona, ofrenda de voto, que lo vemos en el capítulo 6 del libro de Números, pero que también las ofrendas de agradecimiento, y también hace recordatorio del Shabbat, y también hace recordatorio del agradecimiento, pero que también hace un recordatorio de las borlas
que vamos a ir desarrollando en cada uno del contexto. Cuando el Padre pone las ofrendas para olor que apacigua, se pensaba en el antiguo cercano oriente que una manera de apaciguar la ira de sus dioses era ofreciendo las ofrendas que eran para el templo, quien la oficiaban los levitas, y el altar era lo que activaba eh, la intimidad con el Padre. Cuando digo el altar, porque se presentaban ofrendas, sacrificios, y era lo que conectaba entre cielos y tierra. Ahora, ¿qué vemos nosotros allí? Que la idea era que disfrutara de Israel de acuerdo a las promesas que había hecho Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra que iban a heredar, y que el Padre iba a sacarlo a través de la fuerza, a través de guerra, para dársela a su pueblo. ¿Por qué? El pensamiento antiguo, el quien dominaba la tierra, los espacios de esas civilizaciones, cultura o tribu, nómada, como quieran llamarle, era a través de guerra. Y se hacían fiestas en dedicación a las victorias que pudiera darle sus dioses a esas naciones o a esos reyes. Y por eso vemos que el Padre diseña todo un plan para que Josué, que era el que le tocó la responsabilidad, quien era el que iba a entrar a la tierra prometida, quien era el que iba a llevar al pueblo a las batallas, y que coincidencialmente también duró 40 años para introducirlo en la tierra. ¿Por qué tengo que decir todo esto? Si ya sabemos que las ofrendas conectan cielos y tierra, y que el olor, las ofrendas de gratitud y otras ofrendas conectan, era para que el Padre permaneciera con su pueblo, es decir, la nube de la presencia, que nunca faltaran las ofrendas allí sobre el altar para que pudiera intimar con su pueblo. Recuerde lo siguiente, que el tabernáculo, el templo, lo que traía era la restauración, renovar los pactos, los acuerdos y reconocer a Jehová como el creador de cielos y tierra. Esa es la función del tabernáculo y del templo. Haber una intimidad, y que a través de esa intimidad era en agradecimiento a las fiestas, los tiempos señalados, y que nadie podía presentarse con la mano vacía. Ese era el propósito principal, pero el tabernáculo y la tienda, el templo, perdón, lo que hacía a través de las ofrendas era apaciguar la ira de Jehová, pero no te daba salvación, no te daba vida. Entonces podemos ver en el libro de Ezequiel capítulo 16, el verso 13. Miren, las ofrendas que se presentaban allí eran por lo siguiente. Cuando se presentan las ofrendas en el templo, y también se le permitía a las personas comer, y en este caso los reyes, no de las ofrendas, sino que hacían cena en señales de agradecimiento. Eran una cena de honor, de reconocimiento, de prestigio, y que era la comida que el Padre también quiso que su pueblo disfrutara. Ezequiel capítulo 16, el verso 13, dice: así que fuiste adornada con oro y plata, tu vestido era de lino fino, de seda y de obra recamada, y comiste flor de harina con miel y aceite, y fuiste hermosa y próspera hasta llegar la dignidad real. Cuando usted ve las harinas que estaban allí en el templo, y ese tipo de harina era porque era una comida real, de honor. Lo podemos ver también en Primera de Reyes capítulo 4. Vamos al libro de Reyes capítulo 4, verso 22. Primera de Reyes capítulo 4, verso 22.
dice lo siguiente. Déjame un momentico que estoy buscando aquí. Me fui. Verso 22, aquí lo tengo. Quiero leer desde el 20. Judá e Israel eran tan numerosas como la arena que está junto al mar, y la multitud comían, bebían y se regocijaban. Y Salomón gobernaba sobre todos los reinos del río hasta la tierra de los filisteos, el límite con Egipto, y traían los tributos y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Las provisiones diarias para Salomón eran 30 coros de flor de harina y 70 coros de harina corriente, y 10 vacunos de engorde de 20 vacunos de pasto y 100 ovejas, sin contar los venados, las gacelas, los corzos y las aves. Lo que quiero resaltar aquí son las harinas. Las harinas también era una manera de que tú te presentaras ante el Padre, pero que era una comida de honor. Las ofrendas que están en el templo era para el servicio, no solamente era para el derramamiento de sangre del animalito para traer vida, sino también para que hubiera una intimidad, una comunión del Padre con su pueblo. Quiero ir al libro de Jeremías, capítulo 17, que tiene que ver con la parashá. Fíjese lo siguiente. Deme un momentico de Jeremías 17 para poder hacer el comentario. Todo lo que comunica con el tabernáculo era porque el Padre quería, como dije, tener los ojos allí presentes, de que no hubiese nada que faltar a su pueblo. La idea es que el pueblo le honrara, que hubiera lealtad hacia el pacto, hacia los acuerdos, hacia las promesas, y que esa lealtad era al Padre y a los jueces para que pudieran traer bendición a sus tierras. La bendición no solamente era a través de las ofrendas, personas que tuvieran temor y reverencia al Padre, al Creador, y que a su vez estas ofrendas pudieran calmar la ira, pero olor que apacigua. Imagínense. Ahora, el capítulo 17 del verso 19 dice lo siguiente. Así me dice Jehová, ponte de pie a la puerta de los hijos de este pueblo, por la cual entran los reyes y salen de Judá, y todas las puertas de Jerusalén, y decir, oráculo de Jehová, reyes de Judá, y con todos los habitantes de Jerusalén. Entráis por las puertas, así dice Jehová, guardaos muy bien de llevar cargas en el día de reposo y por tener las puertas de Jerusalén. Cometerla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en el día de Shabbat, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de Shabbat como ordené a vuestros padres. Aquí está hablando el Padre porque también estamos viendo que en el libro de Números, luego que se pusieran de acuerdo con las ofrendas, la manera que le iban a llevar, y el Padre le manda diciendo que no hagan nada en el día de Shabbat. Bueno, fíjense qué locura que alguien que vio el evento que sucedió. ¿Cuál evento? Bueno, las plagas. Y que el Padre vuelve otra vez a conectarse con el pueblo, con Moisés, Aarón. Y lo primero que le dice es las ordenanzas para que traigan las ofrendas de los corbanot para estar delante de él. Acuérdense que hay ofrendas minja, olad, que son ofrendas que tienen que ver con el altar, y en el altar son 5, por el pecado, por agradecimiento y todo lo concerniente para que el Padre estuviera. Estamos viendo que hubo un juicio para las personas que no hicieron lo correcto, los 10 que dieron un mal informe. Y no hay temor que podemos ver y observar que este hombre va y quebranta el día de Shabbat, y le llevaron el caso a Moshe. ¿Y qué pasó? Bueno, murió. Miren, más que morir,
más que es obedecer, de verdad, créame. El obedecer trae la bendición, trae restauración, trae beneficio, y por eso vemos al Mesías también hablando en el día de reposo. Y se molesta de tal manera, ¿por qué? Porque él no quiere que su pueblo perezca, pero que también Yeshua, los días que hizo milagros, pero si yo he traído, ¿de quién es el día de reposo? El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entonces, los argumentos que puedan existir, por supuesto, el día de Shabbat hay que honrarlo, hay que cuidarlo, pero que hay gente que no es temerosa y que el día de Shabbat siguen haciendo su vida normal. Estoy tomando un cafecito. Fíjense lo siguiente. Yeshua le dice, aunque aunque es día de reposo, esta mujer, al ciego, yo vine para dar autoridad, para perdonar y restaurar. Y dicen que se molestaban quienes estaban allí porque él decía que era Señor de reposo. Es decir, el reposo hay que honrar al Creador, sí, pero también a su Hijo. Y ponerlo en un segundo plano no tiene sentido. Usted lo puede ver en Juan cuando él sana al ciego. Buscaron a los padres, buscaron a los amigos y a última hora lo buscan a él. Le dice, ¿quién dices tú que era? Y él les dice, yo lo único que sé, que nací ciego y veo a la gente ahora caminando como árboles. Se fijaron más no se fijaron en los milagros, las cosas que estaban sucediendo para bien. Y se fijaron fue en que había que supuestamente darle muerte porque él no estaba honrando el día de Shabbat. Esas son las pequeñas cosas, las diferencias que traen consecuencias. Miren, vamos ahí al Salmo 40. Salmo 40 dice lo siguiente, el verso, ya lo voy a decir. Salmo 40, del 6 al 8. Mire lo que nos dice el Salmo 40. El verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no te han mandado. Entonces dice, aquí vengo en la cabecilla del rollo que está escrito acerca de mí. Oh, mi Dios, he de hacer tu voluntad y me ha agradado hacer tu ley. Y tu ley está a mis entrañas. He proclamado las buenas nuevas de justicia delante de gran congregación y aquí yo, Jehová, tú lo sabes. No refrené mis labios ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad, tu salvación y no he ocultado tu misericordia y gran verdad ante la congregación. Entonces estamos viendo que el olor, ofrenda que no le agrada, no es que no le agrade, perdón, corrijo, es hacer la voluntad. Es una ofrenda de agradecimiento, de gratitud, y que Yeshua mismo, porque está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Ahí tenemos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad que Él quiera? No solamente que se le reconozca, sino que se le honre y que se le respete y que sus mandamientos sean de agradecimiento y que reconozcamos, porque fíjense, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos y holocausto y expiación no has demandado. Entonces aquí yo vengo a la cabecilla del rollo que está escrito de mí. Esto tiene que ver con Yeshua. Y Él es el que puede sanar, restaurar, aunque sea en el día de reposo. Y esa es la bendición que tenemos. Miqueas capítulo 6. Vamos a Miqueas capítulo 6. Que tiene que ver con un profeta. Miqueas capítulo 6.
Deme un momentico mientras lo busco. Voy, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi...? Ya va, un momentico porque de verdad la cita la tengo. Y queda capítulo 6, dije, del 8 al 10. Oh hombre, te he dicho que es lo bueno. Lo que pide Jehová de ti es solamente ejercer justicia, amar la misericordia y andarte con tiento con tu Dios. Oh tribu, oye, la voz de Jehová clama en la ciudad. Él salvará a los que temen a su nombre, a quienes aún ha de congregar. Aún hay tesoros injustos en la casa del impío, como sus medidas exiguas e indignantes. ¿Podré ser puro con balanza inicua o con bolsa espesa fraudulenta? Ese es el problema. El corazón, la mentira, el engaño, decir una cosa, pero que nuestros hechos hacen otra. Entonces, tú no eres conocido por tus dichos, tú eres conocido por tus hechos. Y saben algo, es lo que el Padre y lo que yo decía en el comentario de la paracha pasada. Muéstrame tu fe con obras. Hay gente que dice ser creyente, pero sus hechos, nada que ver, nada que ver. La otra cita que tengo es Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, el verso 2. Vamos a leer desde el 1, mire lo que dice. Sé pues imitadores de Jehová, como hijos amados, y andad en el amor, como el Mesías también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda, sacrificio por olor fragante. Oiga, sacrificio vivo como olor fragante. Tiene que ver con el servicio, la entrega, la sinceridad, la honestidad. Y cuando tú presentas una ofrenda, ¿cuál es la actitud? Que te duela lo que está haciendo, cuando digo en el término de doler es el precio, no la cantidad, sino la calidad de lo que tú estás ofreciendo. Porque tú puedes presentar una buena cantidad, pero tu corazón, ¿cómo está? Y si te vas a presentar delante del Padre, imagínate, sacrificio y ofrenda como sacrificio vivo, como olor, oiga, fragante. Si hay una sangre que nos redimió, nos justificó, nos compró, nos amó, fue esa. Fíjense que Yeshua, como está escrito en el rollo de mí, lo vimos, Isaías 53 y el 52, como cordero al matadero, y que su sangre tuvo un precio. Miren, cuando una persona mata a alguien y cae sangre injusta, y esa sangre dice como cuando Caín y Abel, la sangre clama a mí por justicia. Yeshua nos justificó, nos redimió, cosa que el mundo romano no podía ofrecer. Aunque ellos, César, eh, era el contraste de la Torá, del pueblo de Israel y del reino, Roma, con César Augusto, ellos presentaban como quien dice la salvación y que el Hijo era como decir el enviado. Todo esto también se manejaba en el primer siglo. Las leyes, cuando digo leyes, en vigencia, y que Roma también presentaba beneficios a las personas que eran judías, los líderes, pagaban un impuesto, y que Roma también quería que el pueblo judío le adorase.
y que comieran las carnes de sus rituales, cuando Israel no podía hacer eso. Sin embargo, ellos pagaban un impuesto y por eso es que también Roma lo dejaba en cierta medida que el pueblo de Israel pudiera gozar de las ofrendas, de las fiestas, de los tiempos señalados, de Shabbat, y que vivieran en una calma, en un estado tranquilo, si es que le vamos a dar un nombre. Eh, Miren, el Shabbat es un mandamiento y el Shabbat hay que honrarlo. Yo quiero ir al libro de Éxodo, perdón, Éxodo capítulo 31, el verso 15, porque el Shabbat, como lo estábamos viendo ahorita que hablaba de ello, Éxodo capítulo 31, el verso 15, dice, lo quiero leer un poquitico más desde abajo, el verso 12, habló Jehová diciendo a Moisés, tú habla a los hijos de Israel diciendo, que guardaré mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová quien os santifica. Bailaré es el Shabbat, porque es santo para vosotros. El que lo profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna en ese día, esa persona será cortada en medio de tu pueblo. 6 días trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Jehová. Todo el que trabaje en ese día, el Shabbat, de cierto, morirá. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Aquí tiene, por pacto perpetuo. Y usted y yo tenemos que honrar al extranjero que se una. Bueno, guarda el Shabbat. Yo no entiendo el por qué hay gente que se empeña en que Yeshua cambió el día de reposo. Ya Israel, como siempre, a veces los comento. La teoría del reemplazo. Amigo, amiga, el día que usted va a ver al Mesías va a ser en ese día. El día que usted va a ver a su Mesías va a ser ese día. Quiero ir al capítulo 28 del libro de Números, que también tiene que ver con el día de Shabbat. Y también lo menciona, que nosotros tenemos que guardar el día de Shabbat. Quiero ir, fue la cita que le dije, 28. Fíjese que también vuelve a mencionar ofrenda de alimento, ofrenda ígnea de olor que apacigua. Ofrendará en su tiempo señalado sacrificio ígneo que presentaría ante Jehová cada día 2 corderos añales sin defecto para el holocausto continuo. El primer cordero lo prepararás en la mañana, el segundo en la tarde. Una ofrenda vegetal será también de flor de harina de un efa. Y tiene otra vez las harinas, el Shabbat, perdón, las ofrendas. Y separa también el verso 9, el día de Shabbat, y el verso 11, los comienzos de los meses. Pero que aquí está nombrando el día de Shabbat. Vamos a leer Mateo 24, perdón, Mateo 14, del verso 1 en adelante, que nos dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Yeshua y dijo a su siervo, este es Juan, al que ha resucitado entre los muertos, que actúa esos poderes milagrosos. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado, metido a la cárcel por causa del odio a su mujer, hermano Felipe, porque Juan le había dicho que no era lícito tenerla y quería matarlo. Pero el verso ya le voy a decir, al oírlo Yeshua, el verso 13, al oírlo Yeshua se retiró de allí en una barca y apartado en un lugar solitario.
lo oyeron que habían grandes multitudes y lo siguieron. Y al salir vio una gran multitud de gente y se esterneció por ello y lo sanó y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos y le dieron en un lugar solitario. Pasada la hora, despide para la multitud que se vaya. Aquí estamos viendo que a Yeshua le seguían. ¿Por qué? Por la serie de milagros. Se dice que ese era un año Shemitah porque por la cantidad de gente que había y que la tierra estaba en reposo. Eso es lo que dicen. Yo vamos a decir que soy como un lorito que estoy repitiendo, pero que bueno, no es tampoco el, el fuerte, pues cuando digo el fuerte es palabra de Jehová y tenemos que reconocerla, pero que la gente empezó a seguirle. ¿Por qué? Por las cosas que él hacía para beneficiar, liberar, sanar, restaurar a su pueblo y liberarlo de la cautividad y de deudas, compromisos que tenían el pueblo esclavizado. Y él venía a traer esa restauración. Quiero ir otra vez al libro de Números y es la parte donde están las borlas, es decir, los zigzags, y que vamos a finalizar con ello. Fíjense, 38 del capítulo 15. Habla a los hijos de Israel, dile que se hagan flecos en los bordes de su vestido, por su generación, y cada fleco de borde pongan un cordón azul. Tales flecos servirán para que cuando lo veáis, os acordaréis de todos los mandamientos de Jehová y los cumpláis, y sigas el impulso de vuestro corazón. No sigas el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual se prostituyen, a fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos y estén consagrados a vuestro Dios, porque lo sacó de la tierra de Egipto. Miren, las borlas, los silló, los talí, es sinónimo de reverencia. Cuando usted ve que Abraham está ahuyentando a las aves en el capítulo 15, es símbolo de que era un talí, algo que pudiera, no estoy diciendo que necesariamente tenía que haber tenido borlas, pero que era una manera de presentarse y de reverencia hacia el Padre. Y que la gente también en otra cultura tenían tradiciones, ponerse algo para cubrirse por respeto. Pablo también exhorta al pueblo que tuvieran cuidado el uso del manto, la mujer en el templo. Y si veían un hombre con un manto en la calle, seguramente estarían pensando que le estaba rindiendo culto a dioses extraños. Entonces eso es un tema que abarca mucho. Miren, también cuando Jacob hace un talí para su hijo de diversos colores. ¿Por qué? Porque reconocían y la función de las borlas y del talí o del char es para, lo está diciendo, recordarse de que él esté. Cuando a las borlas le ponen blanco y le ponen azul, es, como le dijera, son colores de realeza, tela de realeza. Y cuando estaba diciendo que es algo que tú vas a llevar como una marca para que el Padre se acuerde, es que el Padre te está dando esa condición, ese estatus de hijo real, no un hijo de cualquier persona. El color rojo, violeta, es color de realeza. Y por eso es que los sacerdotes en el templo tenían el color azul y que tenía que ser de un material en específico, un pulpo, un calamar que soltaba una tinta y era esa la tinta al que el padre se estaba refiriendo. Según, no voy a decir cuenta la leyenda, según gente que están en el mar, en Israel, dicen que ese molusco había desaparecido y que volvió a aparecer. No sé, no puedo afirmar eso. Y de ser así, bueno, gloria al Padre. Perdón que me ahogué. Miren, dice que Pablo trabajaba tienda
Y cuando él está en uno de sus viajes misioneros, él ve unas mujeres que están trabajando con tela y seguramente era también parte para sábanas, cobijas, eh, en fin, de lo que hubiera para en esa época. Pablo seguramente hacer de repente talí o ponerse las borlas, seguramente él usaba esa tinta porque no podía hacer otra y lo vemos en eso. De hecho, hay una enseñanza que tiene el Moriarón de que habla de la mujer que toca el borde del manto de nuestro Mesías. Se me da el nombre, pero sé que está en la página del Yo Soy. Y también tiene una enseñanza que habla del templo, del leproso. Y así se le conocía, o se le conoce eh, en el tiempo del segundo templo, se le conoce como el templo del leproso, por la gente que iba allí para ser restaurada y sanada. Y ese era el nombre que se le daba. Cuando la mujer toca a Yeshua por detrás, dice, porque han tocado el manto y de mí ha salido poder. Dice que él se botea y la mujer está temblando y le dice, fui yo, maestro. Cuando ella tocó el manto, se acordó fue de los Sixi y los toca para sanidad. Y fue sanada. Y es la mujer del flujo de sangre. Y eso es lo que ha querido el Mesías, traer liberación, traer restauración, para liberar. ¿Cómo? Bueno, a través del templo, de su sacrificio que él hizo. Fíjense que él no oficia en el templo, porque esa es una promesa que se le hicieron a Aarón, pero que su sacrificio sí trajo vida, porque en la sangre está la vida, y en la vida del Mesías fue por la sangre de él que fuimos redimidos, comprados, justificados, y tenemos acceso al Padre, al acuerdo, a los pactos por el que hizo el Mesías. Bueno, familia, es lo que quería compartirles en esta parasha. Me falta esta cita, perdón, me falta esta cita, primera de Juan, capítulo 1, primera de Juan, y terminamos con ella. Primera de Juan, capítulo 1, perdón, capítulo 2, capítulo 2 del verso 1. Hijito mío, escribo estas cosas para que no pequéis, si alguno peca, paráclito tenemos ante el Padre, Yeshua, el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los que todo el mundo. Y en esto sabemos que todos los que hemos conocido, si guardamos sus mandamientos y le dice, yo no le conozco y no lo guarda, es un mentiroso, pero la verdad no está en él, la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra y este verdaderamente se ha perfeccionado en el amor, y por esto, pues sabemos que estamos en Él. Claro, no somos perfectos, ahí vamos, caminandito hacia donde está Él. El capítulo 3, el verso 24. Y aquel que guarda su mandamiento permanece en Él y Él en aquel. Y esto sabemos que que Él pertenece en nosotros por el Rúa que nos dio. Eso es correcto. Le pertenecemos y somos de Él por sus acuerdos, por su pacto, su alianza. No es porque nosotros fuimos otros que le elegimos, no. El Padre en su misericordia quiso que usted y yo estuviéramos dentro de ese pacto. Bueno, familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Molares, es lo que quería compartir. Lejir Raot. Hasta pronto.